no se han podido conectar aún o de pronto pues no se pueden conectar y para que puedan revisar la sesión en línea. ¿Listo? Entonces le pido a todos ustedes el permiso de realizar la grabación. No sé, tengo aquí un poco de inconvenientes con el tipo tecnológico. Pero bueno, ahí vamos. Las diapositivas que traemos para hoy, muchachos, es un tema muy sencillito que se llama propuesta técnica con el tema siempre trato de mostrarles el, ¿cierto? Y miremos. Entonces, nosotros estamos atravesando en este momento por la AP2, que es especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Y si ustedes miran el cronograma, transversal a todas esas evidencias que vamos a ver en esta actividad de aprendizaje 2, ¿cierto? Entonces, digamos, esta actividad de aprendizaje 2, según el cronograma, digamos que atraviesa, digamos, todas esas actividades de aprendizaje y todas estas, digamos, evidencias. Por lo menos acá nosotros tenemos dos evidencias para esta actividad de aprendizaje, pero si ustedes se dan cuenta, nosotros iniciamos ya hace como una semana, tal vez 2 semanas, esta actividad de aprendizaje 2, ¿no? O sea que la 1 la terminamos casi como en febrero, más o menos, y ya nosotros iniciamos con esta etapa, pues que va, creo que por 3 meses, ¿no? Entonces, digamos que para darnos cuenta que todas estas evidencias están alineadas a esta actividad de aprendizaje, ¿cierto? Que es especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. Si ustedes se dan cuenta, entonces todas las evidencias como que van a tratar de ir, ¿cierto? Y estar alineadas con esa actividad de aprendizaje 2. Después vamos a tener la actividad de aprendizaje 3 y ya después vamos a cambiar, ¿no? Que fase, digamos que la fase 2, estamos en la fase 1, la fase 2 contendría todas esas actividades de aprendizaje y cada actividad de aprendizaje un número de evidencias para que lo tengamos un poco más claro, ¿no? Que a veces pues nos habla de actividad de aprendizaje, etcétera. Propuesta técnica y antes de ir, pues me gustaría preguntarles a ustedes, de pronto Héctor que está ahí atento, o Juan Camilo también que estaba por ahí, o Diego, ¿cierto? Si ustedes saben algo de, del tema que vamos a ver hoy, ¿cierto? Entonces, ustedes se imaginan que es propuesta técnica, ¿cierto? La propuesta y ¿cierto? ¿Sabemos algo de eso, muchachos? Van a escribir en el chat, me pueden escribir, no, no sé nada, o sí, o yo he escuchado algo del tema. Buenas noches, ¿se escucha bien? Escucho muy entrecortado. ¿Me escuchan ahí más o menos? Es que no sabemos nada del tema, sí sabemos, esto se congeló. A ver si puedo cambiar de red para... No, no, señor. Por mi parte yo no sé. O no conozco el proceso o el procedimiento. Ok. Se está congelando mucho, me están diciendo por ahí. Voy a cerrar la cámara como para que de pronto se escuche mejor y tengamos mejor señal, ¿vale? Bueno, listo. Entonces,
digamos que esto es muy sencillo, algo muy importante, y es esa propuesta técnica. Miren que todo esto está relacionado, si nosotros un poquito con la bien, que siento que, que se está escuchando entrecortado, para de pronto de red, muchachos, por favor. Si alguien puede de pronto hablar por el micrófono. Pues yo te escucho con la profe por ratos. No. ¿Ahí me escuchan mejor, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Creo que ahí ya me cambié un poquito de repente de punto. Se escucha mejor. A ver si puedo mover acá esto. Entonces, estábamos hablando, ¿cierto? Les estaba diciendo, voy a iniciar con esto del cronograma, que es nuestra primera diapositiva, y yo les decía que esta actividad de proyecto número 2, que es especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto. ¿De cuál proyecto? El proyecto de software. Es una actividad de aprendizaje 2 que empezó hace como un mes, ¿cierto? Y digamos que se extiende a lo largo del programa de formación durante 2 o 3 meses más. Yo les decía que esa actividad de aprendizaje era transversal y que todas esas evidencias que estamos viendo de emprendimiento, de la parte técnica, de bilingüismo, van asociadas a lo que es esa actividad de aprendizaje 2 que en este momento tenemos en curso, ¿cierto? Y les decía que después de esta actividad de aprendizaje 2, pues muy seguramente hay nuestra actividad de aprendizaje 3 por ahí en 2 o 3 meses, y esa tendrá pues otro nombre, ¿cierto? Y ya después empezaremos con la fase número 2, ¿cierto? Y lo que quería como es que la fase contiene las actividades de aprendizaje, y cada actividad de aprendizaje contiene unas evidencias, ¿sí? En este momento nosotros estamos pues observando la evidencia de producto, ¿cierto? Que es la propuesta técnica y económica. ¿De qué será esa propuesta técnica? Pues de el proyecto que nosotros vamos a desarrollar, ¿cierto? Entonces, algo importante que tenemos que tener en cuenta para nosotros hacer y ya vamos a hablar un poco más de eso, para hacer una muy buena propuesta técnica, ¿cierto? Es, digamos que, ofrecer de una muy buena manera nuestros servicios de software, ¿sí? Y esa propuesta técnica debe tener un carácter técnico, ¿sí? Y dependerá en gran medida de esas probabilidades de éxito que va a tener nuestro proyecto, ¿sí? Nosotros estamos hablando en este momento de algunos proyectos que pueden ser muy grandes, ¿cierto? Desde la perspectiva, pues, de cambiar, ¿cierto? Tecnológicamente a una empresa, ¿cierto? Y digamos que de alguna manera, pues, esos proyectos nos van a dar esa experiencia, ¿sí? A lo largo de los años para hacer cada día mejor, una propuesta mejor, ¿cierto? Entonces, digamos que acá, ¿qué se busca con hacer esa propuesta, ¿cierto? Pues se busca primero que todo que nosotros le podamos ofrecer a nuestros clientes esa solución que ellos están buscando desde la parte de software, ¿cierto? Y que pues por eso ellos, los clientes. Entonces, digamos que nosotros, primero que todo, con esta propuesta que nosotros hacemos, que es un documento, ya lo vamos a ver, digamos que proporcionamos, digamos que esa información detallada
de ese planteamiento que nosotros tenemos para brindarle nuestros servicios a nuestros clientes o a nuestro cliente en este caso, ¿cierto? Digamos que elementos muy importantes a tener en cuenta es adaptar esa propuesta técnica que nosotros vamos a desarrollar, ¿cierto? Y para adaptar esa propuesta, ustedes dirán, ¿cómo es que adaptar la propuesta? Pues adaptar la propuesta porque eh, eso depende, digamos, del tipo de empresa a la que nosotros nos vayamos a dirigir, ¿cierto? Entonces, ustedes sabrán que no es lo mismo adaptar esta propuesta, una propuesta técnica a una empresa privada, ¿cierto? A una empresa de pronto que sea una ONG o de pronto que sea una fundación, ¿cierto? Y también es muy diferente, digamos que tratar de adaptar esa propuesta de pronto a una empresa pública, ¿cierto? O gubernamental, ¿cierto? O sea, digamos que nosotros sabemos, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, que digamos, si vamos a desarrollar una propuesta a un ente público, pues es un poco distinto, ¿cierto? Y se maneja de una manera diferente. Esa propuesta tiene que ser muy clara, ¿cierto? Con tal de que a nuestro cliente le sea muy fácil entender esa propuesta, ¿cierto? Y también tiene que ser muy explícita, ¿sí? Nuestra propuesta técnica. Entonces, digamos que acá vamos a ver unos elementos también para la presentación de la propuesta de nuestros servicios que nosotros vamos a ofrecer, ¿cierto? Y tenemos que, digamos que, validar algunos aspectos y unos elementos que le dan una importancia, ¿cierto? Y que le dan seguridad tanto al cliente como a nosotros que somos los que vamos a ofrecer, ¿cierto? Ese servicio. Ustedes de pronto dirán, bueno, ¿esto lo tenemos que hacer? Sí, esto lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer como alineado a lo que nosotros estamos desarrollando en el proyecto, ¿cierto? Además, porque cuando nosotros estemos sustentando, que eso va a ser en la fase 3, ya cuando vayamos a acabar, pues nosotros vamos a sustentar todo lo que hemos venido trabajando, ¿cierto? Y una de esas, pues va a ser la propuesta técnica. Entonces nosotros, como que vamos a hacer todo el ejercicio, ¿cierto? Desde cero, y ustedes han venido trabajando para eso. Esto no es la excepción, entonces acá digamos que nosotros vamos a grandes rasgos a mirar cómo podríamos presentar una propuesta técnica, ese documento, ¿cierto? Para que nos pudieran aprobar. Ustedes saben que eso no es tan fácil, ¿cierto? Nosotros vamos a una empresa, pasamos una propuesta, esa empresa también tiene ahí su burocracia, ¿cierto? Las personas que miran la propuesta, las personas que aprueban o no aprueban la parte de compras o digamos que en esta parte no sería tanto de compras sino de tecnología, ¿cierto? Los encargados de tecnología, si se quieren pasar, y además que entendiendo que estos proyectos son de una muy grande envergadura, ¿cierto? O sea, si hablamos de tecnología en una empresa, que es lo que sostiene casi prácticamente la empresa, ¿cierto? Y también dependiendo del modelo de negocio de la empresa o del proyecto también que nosotros tengamos. Hay cuatro, digamos que, elementos importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Y son las características y las necesidades del cliente. Ya lo vamos a ver un poquito más a profundidad, ¿cierto? El tipo de contratación con el que vamos a hacer esa propuesta, los costos y los presupuestos, que son supremamente importantes, ¿cierto? Y acá me voy a detener un poquito más adelante para mencionar esta parte, que esto tiene que ir muy, muy alineado con los, digamos que con el presupuesto que tiene la empresa, ¿no? Y los costos que nosotros podemos incurrir para desarrollar esa tecnología. Y la estructura lógica, pues la estructura lógica de la propuesta como tal y las características del software, digamos, entre otras actividades que tenemos que desarrollar, ¿cierto? Algunos componentes de esa propuesta técnica que nosotros vamos a desarrollar es el presupuesto, ¿cierto? Acá digamos que nosotros tenemos que tener como dos vías en este momento de realizar el presupuesto. Primero, lo que se aconseja, muchachos, es que nosotros tratemos como de adaptarnos a la capacidad económica de la empresa o del proyecto o de lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Y digamos que esto es muy importante porque pueden que ustedes de pronto tengan unos servicios de software importantes, ¿cierto? Pero primero que todo tenemos que conocer un poco cómo está ese presupuesto de nuestro cliente, ¿cierto? Porque no es lo mismo, no sé, entrar a prestar un servicio a una multinacional que a una empresa pequeña o una pyme,
¿cierto? Porque digamos que nosotros podemos adaptarnos a cualquiera de esas empresas. Pero ¿cuál es la idea? La idea es primero conocer esa empresa o ese proyecto y ese presupuesto, tratar de acomodarnos a lo que ellos necesitan, ¿cierto? En cuanto a los costos. Pero para eso nosotros también tenemos que saber cuáles son nuestros costos, ¿cierto? Para eso, digamos que nosotros vamos a ver por ahí en la fase 3, y en la fase 3 exactamente, algo que se va a llamar viabilidad financiera del proyecto, ¿sí? O sea que nosotros nos vamos a ver allá cuando vayamos a hacer esa viabilidad financiera, y ahí nosotros vamos a hablar un poco más de lo que son costos, gastos, todo ese cuento. Digamos que por ahora, lo que yo quiero que nosotros tengamos en cuenta es que tenemos que saber cuáles son nuestros costos para poder cobrar, pero también tenemos que saber cuáles son los costos del presupuesto de esas empresas para amoldarnos, ¿cierto? Miren que aquí nos dan una página web, ¿cierto? Que es el RUES. Esta página web, muchachos, lo que hace es que usted le va a decir acá, y si están viendo las diapositivas, creo que... Y les comparto más o menos cómo vendría haciendo esa que ustedes van a observar. Y aquí esta página web lo que nos indica es qué tipo de empresa es donde nos estamos dirigiendo, ¿cierto? Entonces es muy sencillo porque digamos que es una herramienta, ¿cierto? Esto simplemente aquí yo entro por Google, le doy RUES y listo, me llega acá. Entonces yo por lo menos estoy haciendo el ejercicio ahorita, yo puedo entrar como almacenes éxito, ¿cierto? O digamos que la razón social, o puedo entrar con el número del NIT. Y lo que me va a arrojar acá es qué tipo de empresa es, ¿cierto? Entonces eso me da como también, digamos que antes de empezar yo a hacer la propuesta, me da como una noción, ¿cierto? De qué empresa es. Entonces acá digamos que me va a salir la información si es una empresa, si es una pyme, si es una empresa más grande, de pronto cuántos empleados puede tener, cómo manejan las funciones, ¿cierto? Entonces digamos que esa información es importante para nosotros saber a quién estamos dirigidos, ¿cierto? Y pues también saber si Cámara de Comercio también la empresa, ¿cierto? Entonces digamos que esta información es importante que nosotros la tengamos. Dios mío, creo que está muy... ¿Me escuchan ahí? Por favor, ¿me indican? No, muchachos. ¿Ahí me están escuchando, muchachos? Ay. Ya me escuchan bien. Creo que ya me están diciendo sí. Sí, profe. Héctor, ¿hasta dónde escucharon más o menos? No, sí, ya lo escucho bien. Y los demás sí, parece ser que ya. Sí, se escuchó bien. Ok, vale, perfecto. Entonces, les estaba comentando que aquí, pues en esta página, pues va a salir como la información de la empresa, ¿cierto? Que les estaba diciendo que tener cuidado, porque acá nos preguntan es la razón social, ¿cierto? A veces, digamos que la razón social de una empresa no es como nosotros la conocemos. Ejemplo, al costo, ¿cierto? Y la razón social puede ser hermanos, no sé qué tal cosa. Entonces, digamos que hay que tener cuidado porque si no, pues no la vamos a encontrar. O con el número de identificación del NIT, que lo podemos encontrar en Internet, también se podría desarrollar. ¿Para qué nos sirve eso? Pues para saber más o menos con quién estamos nosotros contratando, ¿cierto? Y para saber que tiene precio y que nos dé un poco más de seguridad, ¿sí? Por acá
es que, bueno, acá no, que alguien está escribiendo, pero ya. Voy a volver a compartir nuevamente las diapositivas. Eso era simplemente para que miramos la página web. Listo, entonces, digamos por acá. Digamos que acá, digamos, adquirimos también, se puede adquirir el certificado de dicha empresa y tratar de evitar intermediarios, ¿cierto? Que a veces los intermediarios son los que se quedan como con la ganancia, ¿no? Bueno, digamos eso en cuanto al presupuesto. Es importante que lo tengamos en cuenta. Dios mío, no me hace pasar esto aquí. Y ahora vamos a ver algunos conceptos también que son parte de estos elementos. Uno, por lo menos, es el presupuesto. Otro son estos conceptos que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Como el contrato que nosotros vamos a desarrollar, ¿cierto? Ya sabemos que es un documento legal en el que casi siempre, ¿cierto? Son dos o más partes que acuerdan a cumplir unas condiciones y una contraprestación que puede ser, digamos, de tipo económico o dependiendo de cómo ustedes hagan la negociación, ¿sí? Adición de contrato, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque cuando nosotros hacemos una adición de contrato, y por eso tenemos que hacer un presupuesto muy bien hecho, ¿cierto? Para que la empresa sepa cuánto le va a costar desarrollar ese cambio de tecnología, porque cuando nosotros hacemos una edición de contrato, cuando de pronto no alcanzamos con el monto a desarrollarlo, entonces el contrato quedó, no sé, por 500 millones o 50 millones, pero no alcanzamos con esos 50 millones, entonces hay que tener cuidado porque se puede hacer una adición, pero esta adición solo va hasta el 50% del valor inicial. Es decir, que podríamos adicionar 25 millones de ese contrato de 50 millones y no podríamos hacerlo por más, ¿cierto? Digamos que, o si no, tocaría hacer un nuevo contrato. Pero esto lleva, digamos que, una serie de reglamentaciones también ahí, ¿no? Porque podemos tener unas cláusulas, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con eso, muchachos, si nosotros vamos a participar de pronto de un proyecto muy grande. Los activos, digamos que en esta parte, pues es todos los bienes que y derechos que tiene pues un individuo, una empresa, un proyecto, ¿cierto? Una institución, una entidad. Y los pasivos son las obligaciones que tiene pendientes, como deudas de pronto en el sector financiero, deudas con terceros, deudas con los mismos empleados, que también se puede pasar, ¿cierto? Una empresa que tenga deudas con sus mismos empleados, etcétera, etcétera. Y acá, digamos que el certificado de disponibilidad presupuestal, un documento que garantiza o respalda la existencia de esos recursos para atender un gasto específico. Digamos que estos son como conceptos que tenemos que tener en cuenta y saber un poquito, no necesariamente tenemos que ser expertos, pero saber cómo, como cuando vayamos a hacer la negociación, ¿cierto? Que nos puede servir o no. Aquí algo importante también, la monetización, que es la forma, ¿cierto? Como yo voy a convertir esa acción que yo voy a hacer en platica, ¿cierto? En dinero. Y eso casi siempre se utiliza de pronto como en redes sociales, pero también nosotros, digamos que tenemos que estar pendientes de esto. El gasto, ¿cierto? Diferente al costo, ¿cierto? Porque el gasto es algo que yo desarrollo en un proyecto y que casi siempre recibe una contraprestación, ¿cierto? Acá también muy importante licitación, porque si nosotros de alguna manera nosotros vamos, y lo que yo les decía al inicio, ¿cierto? Vamos a hacer una negociación de tipo de software con una empresa pública, ¿cierto? Pues nosotros tenemos que hacerlo por medio de una licitación, que es el procedimiento formal con que esos organismos, ¿cierto? Nos pueden contratar de alguna manera. Recuerden que nosotros no podemos, o sea, es muy distinto, ¿cierto? Cuando yo hago una negociación con una entidad estatal, ¿cierto? Casi siempre se hace por el SECOT, que es otra página, es una página web donde usted ofrece sus servicios. De hecho, ustedes podrían ingresar en este momento y como cacharrear de alguna manera esas páginas no sobra, ¿cierto? Porque pues
Es importante que nosotros conozcamos esa información, ¿cierto? El SECOP 2, muchachos, no sé si de pronto lo han escuchado. En el SECOP 2 ustedes se pueden registrar y ya ustedes quedarían de pronto ahí como personas que pueden trabajar con el Estado licitando. Obviamente pues es un proceso un poco también un poco más dispendioso, ¿cierto? De hecho hay cursos en la web donde nosotros podemos aprender a licitar. Y no está de más, ¿cierto? Porque ustedes tendrían un plus y podrían, digamos, de alguna manera también llegar a una negociación, pues que no tiene ningún pierde con el sector público, ¿no? O si no, freelance, que ustedes me imagino que ya saben qué es, ¿cierto? Hay una página muy interesante que se llama Fiverr, no sé si ustedes la conocen, creo que yo la tenía por acá, y en esa página ustedes también se pueden registrar y pueden ofrecer sus servicios, ¿cierto? Esta página está aquí como muy dedicada a lo que es esta parte de software, de programación, de pronto como de lo que es la parte gráfica, ¿cierto? Generación de contenido, etcétera. Sería interesante que ustedes también le echaran a esa página. Voy a mirar si la tengo acá. Yo la tenía por aquí a la Pedro, para que ustedes la miren un momentico. No nos demoramos mucho, espérenme un momento, miramos a ver si está por acá, ¿no? Si no está aquí, entonces... Ay, se le quedó pegado esto otra vez. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No, esta red está apenas. ¿Me escuchan, muchachos? Creo que esta red me está de verdad fallando hoy, pero... No. ¿Me escuchan? Por favor, indíqueme si me están escuchando, muchachos. Sí, señor. Bueno, y entonces les estaba diciendo que esta página que se llama Fiverr, ¿cierto? Ahí nosotros podríamos, la pueden buscar por Google y ahí también nosotros podríamos desde ya empezar a ofrecer nuestros, es muy sencillo, ¿cierto? Porque es ahí una plataforma en la que yo ofrezco mis servicios de software, ¿cierto? Y encuentro los clientes ahí, por lo menos alguien que quiera buscar algo específico con software, entonces ustedes le colocan yo hago tal cosa, no sé qué, y ahí ya digamos que es como un intermediario para buscar oferta y demanda de servicios de software. Muy interesante. Bueno, listo. Ahora entonces acá, digamos que esos conceptos importantes que tenemos al momento de desarrollar como un proyecto como el que vamos a hacer, ¿cierto? Y por eso estamos viendo esto, un proyecto como el que nosotros con el que nos vamos a certificar, ¿cierto? Para seguir estos pasos, esta secuencia, al momento de desarrollar esa propuesta técnica, ¿cierto? Nosotros vamos primero a establecer una relación cordial con ese cliente, o sea, esto permite generar una conexión más cercana, ¿sí? Para darnos a conocer y descifrar y saber y entender qué es lo que quiere ese cliente, qué es lo que requiere también, ¿cierto? Muy alineado a también identificar, como se dice en un proyecto, los interesados o los stakeholders, ¿cierto? Que son las personas que de alguna manera están afectadas de manera positiva o negativa con el proyecto, ¿cierto? En este caso con mi proyecto de software, digamos que los interesados son los medios altos, que son los que empiezan a desarrollar esa tecnología, los mandos medios también, ¿sí? Y los mandos bajos, obviamente, ¿cierto? Pero digamos que a partir de todo eso, son todas las personas que están involucradas. Y por lo menos yo voy a hacer un cambio de tecnología en Movistar, pues no solo voy a afectar de pronto a mi cliente como tal, sino también a los clientes de mi cliente. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta también, ¿cierto? O sea, yo tengo que identificar a todas esas partes y todas esas personas, ¿sí? Identificar las necesidades de quién, pues de mi cliente, ¿cierto?
para esto yo tengo que tener una información de primera mano, tengo que saber cuál es el modelo de negocio que ellos manejan, cuáles son sus procesos, cómo son sus procedimientos, ¿cierto? Cuáles son esas necesidades que tienen ellos, por qué quieren cambiar esa tecnología, ¿sí? Si yo les voy a ayudar, ¿cierto? Y también cómo puedo automatizar lo que ellos ya tienen o los problemas que ellos tienen y por lo que me llamaron, ¿cierto? Además, acá que identificar necesidades es muy importante, muchachos, porque a veces ustedes saben que el cliente le dice a usted, yo quiero un software que me lea a todos los clientes y que me diga cada cuánto compran, o yo, bueno, no sé, y que le responda a cada uno. Pero ustedes como expertos que son del tema, ¿cierto? Ustedes pueden decir, no, pero es que la verdad es que esa no es tanto su necesidad, porque ustedes son expertos, ustedes ya vieron el modelo de negocio y ustedes le pueden decir al cliente, no, mire, lo que pasa y yo creo que a usted lo que le funcionaría más es un software que haga tal cosa y haga tal cosa, ¿cierto? O sea, eso es conocer como las necesidades del cliente desde lo básico, entendiendo el modelo de negocio, por eso es importante entender el modelo de negocio de ese proyecto, de esa empresa, de esa pyme que yo voy a impactar, ¿cierto? Para de alguna manera hacerlo positivamente y no de pronto embarrarlo, ¿sí? O sea, es muy importante identificar esas necesidades. A veces el cliente sucede como en las MIPYMES, o sea, en las pequeñas empresas, que el cliente no tiene, ni siquiera el mismo cliente tiene como que identificar esas necesidades. Él sabe que necesita algo, pero necesita un experto que como que lo direccione y ahí entran ustedes, ¿no? Que son los expertos en ese tema. Y acá, conocer el presupuesto, como lo habíamos dicho, primero que todo, obviamente tenemos que hacer un presupuesto, esta parte financiera es muy importante, ¿cierto? Tengo que saber más o menos, digamos que el valor aproximado de lo que yo tengo destinado para ejecutar ese proyecto, ¿cierto? Y digamos que acá lo que les decía, ¿no? Yo tengo que conocer cuánto es ese valor aproximado y ser muy claro con el cliente, ¿cierto? Y también saber, digamos, ya con esa información que yo tengo de qué tipo de empresa es, si es una pyme, multinacional, una gran empresa, etcétera, etcétera, pues digamos que darle sugerencias, ¿cierto? De qué podríamos trabajar o con qué tecnología podríamos iniciar el proyecto, ¿sí? Yo acá le agregaría también algo que de pronto faltó en este recurso del SENA y sería también un cronograma, ¿no? Que es muy importante, un cronograma de cómo, o sea, para que en esa propuesta también esté, ¿cierto? Ese cronograma para yo decirle al cliente, bueno, estos son los hitos que vamos a desarrollar, ¿sí? Y estos son, digamos que este es el cronograma aproximado para desarrollar ese proyecto, ¿sí? Entendiendo que eso tiene un inicio, ¿cierto? Una fase de ejecución, al final será una fase de cierre, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, si ustedes se dan cuenta, muchachos, eso es lo que estamos haciendo nosotros. La fase 1 es el análisis, ¿cierto? La fase 2 es la planeación, la fase 3 es la ejecución y así, y el cierre. Y si ustedes se dan cuenta, cómo está formado y cómo está formada esta planeación del SENA por proyectos, por eso es que nosotros empezamos con lo que se llama fase 1. Acá nosotros no hacemos primer periodo ni nada de eso. Si se dan cuenta que digamos, toda la formación está alineada a lo que son la formación por proyectos. Entonces, por eso nosotros hablamos de fases igual que si fuera un proyecto común y corriente, ¿cierto? Para que ustedes se vayan como analizando eso, como que ustedes vayan diciendo, ah, bueno, listo, entonces yo tengo unos pasos para hacer un proyecto, ¿cierto? Y esos pasos yo no me los puedo saltar. Y entre más yo me vea profesional, ¿sí o no? Entre yo más me vea profesional, dando, digamos que una propuesta técnica, ¿cierto? Una empresa, pues entonces van a decir, claro, esta gente sabe de qué, de qué están hablando, ¿cierto? O sea, en eso nos destacamos de las demás personas, ¿no? De la competencia, ¿no? O sea, si yo presento una propuesta bien, así como ustedes dicen, bien jalada, ¿cierto? Una propuesta bien planeada, ¿cierto? Con un
un cronograma, una propuesta tecnológica bien chévere, identificando todo, estableciendo esa relación, identificando las necesidades, los interesados, los stakeholders, el presupuesto, el cronograma. Entonces, ahí ya me van a tomar un poco más en serio, ¿cierto? O sea, porque yo soy profesional en esto que estoy haciendo, ¿cierto? Digamos que miren que acá, hablando nosotros precisamente de ese cronograma que es tan importante, ¿cierto? Acá por lo menos nos dicen que el presupuesto es un plan enfocado a cumplir esa meta propuesta, el software o entregables, y esos entregables son pequeñas, son como pequeños fragmentos de proyecto para al final yo tener ese objetivo ya grande. Es decir, les voy a dar un ejemplo, no sé, de pronto no con software, pero sí de pronto con una casa, ¿cierto? Si yo voy a hacer una casa, el primer entregable pues van a ser la base, ¿cierto? El segundo entregable va a ser las columnas, el tercero los muros, etcétera, etcétera. Esos son pequeños entregables, pero que a la final, ¿cierto? Que al final yo voy a tener un proyecto gigantesco que va a ser la casa, va a ser mi objetivo y que va a ser el proyecto final, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Aquí ya está el informe, muchachos. No sé si se alcanza a ver ahí, yo creo que sí. Lo que nosotros vamos a hacer es simplemente esa propuesta técnica y económica con ajustes de acuerdo a la negociación tecnológica, ¿cierto? Entonces, con base a esa propuesta técnica desarrollada, que creo que ustedes ya han venido desarrollando, y que hay también algunos ajustes técnicos que también hemos hecho, ¿cierto? Y de acuerdo con esos resultados de esa negociación, y también con las sugerencias y esa retroalimentación que nos hizo el cliente. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? ¿Cierto? Teniendo en cuenta todos estos términos, ¿cierto? Vamos a hacer la propuesta técnica y la vamos a presentar de la siguiente manera. Pues vamos primero a hacer como una presentación, ¿cierto? El alcance hasta dónde va la propuesta, el alcance de la propuesta. El alcance es todo lo que yo quiero desarrollar con las limitaciones que tiene la propuesta. ¿Se me hago entender? Acá es importante decir hasta dónde va. Ese es el alcance, hasta dónde voy yo con esa propuesta tecnológica. La valoración de la situación, opciones de la propuesta, estimar los costos a grosso modo, ¿cierto? Vamos a tratar de ser muy realistas con estos costos, digamos que estén en el mercado, y los vamos a hacer ahí un poquito como haciendo un presupuesto ahí, digamos que muy general, ¿cierto? Sin entrar tanto a lo que es la viabilidad financiera, porque eso lo vamos a ver después, pero sí vamos a estimar algunos costos importantes, generales, ¿sí? Vamos a hacer también una cotización, ya digamos a presentarla de manera formal, y términos y condiciones también, digamos que ustedes tienen que tener en cuenta de lo que va a ser todo el proyecto, ¿sí? Esto es opcional, muchachos, la verdad, si quieren enriquecer con un diseño, un logo como si fuera ya digamos, de su empresa, de su proyecto, ¿cierto? Que ya lo tienen como ya bien identificado, pues podríamos colocarlos. Aquí me están preguntando, pero ¿cuáles son esos costos generales? ¿Cierto? Y acá yo les digo que no nos enredemos, ¿cierto? No nos compliquemos. Simplemente vamos a estimar los costos de cuánto valdría desarrollar esa propuesta que yo le estoy haciendo a mi cliente, ¿cierto? Si tengo que invertir en una programación, software, equipos, etcétera, talento humano, de acuerdo a lo que nosotros vayamos a desarrollar, ¿sí? Recursos, ¿cierto? Que yo necesite. Y digamos que esto es en sí lo que nosotros tenemos que entregar, que es la propuesta. Sí, creo que por ahí hay alguien que estaba hablando. Aló, por ahí alguien estaba. Vamos a mirar si alguien tiene la mano levantada. No, creo que no. Voy a revisar que esto esté grabando todavía. Sí, sí está grabando. Esta evidencia tiene material. Sí, muchachos, esta evidencia tiene material. De hecho, digamos que todo esto que nosotros lo sacamos siempre ahí para desarrollar estas sesiones en línea. Ustedes pueden acceder a, al material, pueden acceder
al material de formación sin ningún inconveniente. Ingresamos a proyecto, a donde está la actividad de aprendizaje 2, y ahí está el material complementario, y ahí podemos observar todo esto. Realmente creo que ahorita está molestando mucho la plataforma, ¿cierto? No creo que lo podamos hacer en este momento, por lo que les pido un poco de paciencia también para subir la grabación, muchachos. Y antes de ir con la segunda parte de esta evidencia, porque eran inicialmente como 3 evidencias y tratamos de resumirlas con el profe John en 2 para que les quedara más fácil a ustedes, ¿cierto? Sí quería decirles, muchachos, que si nosotros podemos hacer un backup de lo que nosotros tenemos de información, sería importante que lo fuéramos haciendo, ¿vale? Porque es muy posible que vayamos a cambiar de plataforma, entonces sería importante que nosotros empezáramos a hacer ejercicios son, lo sé, porque a nosotros también nos toca, pero entonces hay que hacerlo, muchachos, hagan un backup de toda la información que tienen. Por acá Carol me escribe, bueno, primero Selene me escribe que llegó tarde. Esta evidencia tiene material, sí, ya había contestado, no hay problema de enviarla algo tarde. Ay, muy importante, gracias por contestar. Pero bueno, ya ahorita es copia de seguridad, ¿cómo se hace? Sí, esa copia de seguridad hay varias maneras de hacerla, ¿no? Pero digamos que ya para seguir con la segunda parte, antes de que se me olvide, muchachos, nuestra segunda evidencia es como la ficha técnica de esos productos requeridos, ¿cierto? Y como la lista de chequeo de la evaluación de los proveedores, de lo que ustedes necesitan para desarrollar esa propuesta, ¿sí? Digamos que, no sé, de pronto ustedes necesitan, primero que todo, pues la ficha técnica, ¿cierto? De esos productos que yo necesito, programas, software, de pronto algo de hardware, ¿cierto? De pronto, bueno, digamos que todas estas como como características físicas y de software que puede tener un equipo que necesito yo para desarrollar esa propuesta técnica, ¿sí? Por eso acá dice que tenemos que ser, en general, tratar de describirlo muy bien, de mirar esas características, esas funciones, ¿cierto? Y que asegurarte que ese formato sea como de manera horizontal para que nos alcance a contener esa información que necesitamos. Aquí digamos que también podríamos, la idea es que nosotros empecemos como a investigar y a mirar, bueno, qué proveedores nos pueden servir para eso, ¿cierto? En el mercado hay varios, pero que ya empecemos como a untarnos ahí, como se dice, de nuestro proyecto, ¿cierto? Untarnos, empezar a cacharrearle, a mirar cómo podríamos hacer, ¿cierto? Y empezar a evaluar esos proveedores que yo necesito, ¿cierto? Para yo poder desarrollar esa propuesta tecnológica que hice en la evidencia número 1, ¿sí? Y acá digamos que esto es lo que nosotros tenemos que desarrollar, ¿cierto? Acá digamos que lo podríamos hacer en un formato, a mí me parece más fácil de pronto desarrollar esa ficha técnica en un Excel, mejor que en un Word, ¿cierto? A mí me parece mejor, ¿cierto? Creo que se presta más el Excel para desarrollar una ficha técnica. Y pues digamos que la extensión sí la dejamos libre, o sea, es decir, pues que ustedes pueden desarrollarla, digamos que en una página estaría bien, si ustedes lo creen así, lo creen pertinente, no habría ningún problema, ¿sí? Entonces digamos que hasta aquí estas 2 evidencias, muchachos, que tenemos para desarrollar. Yo sí quería ver, permítanme un segundo, yo me vuelvo acá un momentico porque sí les quería mostrar. Y acá no está. Sí les quería mostrar la evidencia hasta cuándo va, pero si no estoy mal, va hasta el viernes de esta semana. Lo que pasa es que la verdad sí hemos tenido muchos inconvenientes con la plataforma hoy, no sé si les ha pasado a ustedes, pero
no hemos podido ingresar a territorio. Es en grupo, en los grupos que nosotros estamos trabajando de proyecto para desarrollar estas dos evidencias, ¿sí? Porque digamos que viene todo alineado, ¿no? Viene todo encadenado desde que nosotros estamos iniciando. Y digamos que eso es una parte más de lo que nosotros hemos visto con el profe John. Entonces, ahí digamos que vamos alineados y vamos a trabajar pues las mismas personas que venimos trabajando. Si de pronto alguien me dice que se quiere separar, también lo pueden hacer, ¿cierto? O que lo quiera hacer individual, pues también lo puede hacer. O que de pronto no ha funcionado el grupo, porque eso siempre pasa. Pues es hora que ustedes lo digan y no, pues ya nos separamos, entonces lo vamos a hacer de manera individual. A veces es mejor, a veces los tiempos no se cuadran con los del grupo, con los integrantes, y eso es perfectamente normal. Vale. Sí, voy a mirar si puedo ingresar, muchachos, a la plataforma que les quería mostrar. Les quería mostrar el cronograma, pero es que no, definitivamente no, todavía no ha dejado entrar. Permítame un segundo, intento acá. Si podemos ingresar. No, definitivamente no. Dos evidencias. Vamos a ingresar. Voy a intentar por otro lado y si no, pues entonces ya dejamos así. Recibo dudas, muchachos, y preguntas. ¿Sí? Aló. ¿Fernando? ¿Fernando? No. Ahora creo que se está escuchando entrecortado a Fernando porque no lo entiendo muy bien. Plazo de entrega. Sí, Rodrigo, estoy tratando de mirar, pero no lo veo. Casi siempre todas las evidencias vienen para 6 días, 5 días, 6 días. Yo creo que esta no es la excepción. Estoy tratando acá de mirar. Acá me dice Carol, ¿tienes correo electrónico? Sí, claro que sí. Muchachos, de hecho, la atención sincrónica mía es mañana. Ahí está, digamos, en mi perfil. Ustedes pueden ingresar a mi perfil y ahí pueden ver ahí la dirección. Más sin embargo, por acá me están preguntando varias cosas. Espérenme un momentico, a ver. Para contactarse con usted en caso de algo, sea una duda. Sí, muchachos, es que yo no sé por qué nosotros no tenemos grupo. Pero ahí les estoy dejando... ahí les estoy dejando mi número de WhatsApp por si tenemos alguna duda. Mañana recuerden que vamos a tener la atención sincrónica, ¿cierto? Y el link está en mi perfil, ahí en territorio. Aunque saben que, muchachos, aunque se los voy a pasar acá porque si por pronto sigue fallando esto. Esperen un momento, se los paso de una vez el link, ¿sí? El link. Se los voy a pasar aquí por el chat. Y ya les paso también, les paso también la lista, por favor, para que nos coloquemos ahí. Y ya vamos a repetir nuevamente que por ahí alguien me está diciendo que no entendió la primera parte, ya la vamos a ver otra vez. Listo, muchachos, ahí está la lista, por favor. A ver, voy otra vez, contesto de la ficha técnica. Y antes de eso, espere a ver. Si nos pasamos, bueno, voy a empezar a contestar aquí las preguntas. Si nos pasamos del plazo, ¿hay algún problema? Digamos que nosotros tenemos un plazo para entregar la evidencia, que casi siempre son 6 días o 5 días. Y después de ese plazo,
digamos que ustedes pueden seguir entregando las evidencias, lo que pasa es que va a entrar como evidencia tardía, es lo único que pasa, ¿cierto? No va a quedar con el 100%, pero sí la podemos entregar después de ese plazo. Si de pronto les ha pasado con otras evidencias, y de pronto la pregunta es también para esas otras evidencias de otras transversales, muchachos, tienen todavía tiempo de entregarla, ¿cierto? O sea, ustedes la pueden entregar todavía. La idea es que, ¿cómo funciona esto? La idea es no dejarlos de pronto acumular de tantas evidencias, ¿cierto? Porque ya llega un momento en que no vamos a dar, no vamos a dar basto con todas esas evidencias que debemos. Sí las podemos entregar después de esos plazos, no va a entrar el 100%, pero sí, digamos que si queda aprobada la evidencia, pues digamos ustedes pasarían esa evidencia, ¿sí? Entonces digamos que ahí, en ese caso, ya di el correo, ya les di el link para que se puedan de pronto contactar mañana conmigo. Y acá dice, profe, no puedo ingresar a territorio, repite, como no puedo ingresar a territorio, me repite la primera evidencia, le agradezco. Y la otra pregunta es, contexto de la ficha, entonces, estamos acá, compartir. Listo, estamos acá compartiendo otra vez, creo. Apenas tengamos territorio, muchachos, la información, ustedes ingresan a la evidencia a la que estamos de la propuesta tecnológica, y ahí les va a aparecer la fecha de entrega, ¿no? Ahí aparece la fecha que inicia hoy, si no estoy mal, es hasta el sábado. Bueno, listo. Entonces, lo primero que hay que hacer es desarrollar esa propuesta técnica, ¿cierto? Con todo lo que nosotros ya vimos. Y para ello, pues aquí hay como una sugerencia de lo que debe tener esa propuesta, ¿cierto? Cuando nosotros la entreguemos, ¿cierto? Una presentación, digamos que muy breve, ¿cierto? Acá dice presentación y saludos, pues es casi lo mismo, ¿no? Una presentación, alcance la propuesta, yo les decía que el alcance de la propuesta es hasta dónde voy, ¿cierto? Con esa propuesta tecnológica, ¿cierto? Y técnica y económica también, ¿no? O sea, ese alcance de la propuesta es como también el límite hasta dónde yo llego, ¿sí? Hasta dónde vamos nosotros, hasta dónde va, digamos, todo el proyecto. Ese es el alcance de la propuesta. Valoración de la situación en este momento, digamos, de la empresa, cómo está la valoración, cómo está en ese momento esa situación, qué es lo que yo voy a impactar, ¿no? Opciones de la propuesta, pueden que ustedes tengan de pronto una o dos opciones, ¿cierto? Estimar los costos, aquí me preguntaban que cómo los costos, de una manera muy general, porque yo les decía que nosotros vamos a tener otra sesión, pero más adelante, mucho más adelante, casi en la fase 3, donde vamos a estimar la viabilidad financiera del proyecto, ¿cierto? Pero digamos que acá estos costos son como para nosotros estimar más o menos cuánto se podría ir a un aproximado, ¿cierto? Y empezar nosotros a evaluar y también de pronto por lo menos digamos que esta nos va a servir para desarrollar de pronto la ficha técnica, ¿cierto? Que era la que hacíamos nosotros referencia ahorita. Y obviamente porque digamos esos costos nos va a decir más o menos un aproximado de esos valores que nosotros tenemos que estimar. Y la cotización pues es como ya la parte formal de los costos y de lo que nosotros vamos más o menos a cobrar, ¿cierto? Términos y condiciones, pues estos son como unas cláusulas que ustedes pueden colocar en la propuesta, ¿cierto? De cómo se van a dar las cosas, yo voy a llegar hasta desarrollar el programa hasta acá, y no sé, de pronto acá podrían colocar una condición, digamos que todo con lo que ustedes van a desarrollar, ¿cierto? Si es una propuesta tecnológica grande, si ustedes van a implementar, no sé, el servicio de asesoría, a veces pasa eso, ¿no? Digamos que cuando
Es un proyecto muy grande, ¿cierto? De cambio tecnológico, de software y todo esto. Digamos que el proveedor, digamos en ese momento que son ustedes, que son los que prestan el servicio, pues cambian, hacen todo ese cambio y dejan como unas fechas para hacer asesoría, ¿cierto? O requerimientos técnicos o soporte técnico, ¿cierto? También, que podrían ustedes también estimarlo también, ¿cierto? Y que podrían ofrecerlo también como un plus. O sea, no solo le instala a usted toda la tecnología y me voy, sino que también estoy pendiente y le hago seguimiento a usted como cliente, ¿cierto? Y acá, digamos que dice que la propuesta se debe enriquecer con un logo. Yo creo que si lo quieren, lo pueden desarrollar como de una manera más profesional y, ¿cierto? Como sentido de pertenencia. Pero digamos que así estaría bien la evidencia. Y acá, digamos que ya empezamos acá entonces con el análisis de proveedores a partir de las fichas técnicas, ¿cierto? Que era lo que estábamos viendo ahorita. Miren que acá también hay un material de formación en la propuesta técnica. Ojalá que ya mañana se pueda restablecer el servicio de territorio y podamos observarlo, ¿cierto? Pero acá simplemente vamos a hacer una ficha técnica. Recuerden que una ficha técnica es como las características, ¿cierto? Que yo necesito de los productos, ¿cierto? Para poder funcionar. Entonces, por eso acá aparecen las descripciones, características, ¿cierto? Y funciones. De todo eso que yo necesito es como una lista de chequeo. Recuerden que una lista de chequeo es como unos parámetros que yo necesito para la evaluación de proveedores, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí en esa ficha técnica, pues irá, digamos que todo eso que yo necesito de los proveedores, la descripción de los proveedores, las características, las funciones, ¿cierto? Eso pues lo saben ustedes, ¿sí? Dependiendo dependiendo obviamente del alcance de la propuesta, ¿sí o no? De lo que yo voy a hacer en la propuesta técnica y económica, ¿sí? Entonces, es simplemente, o sea, yo aquí hago la propuesta y aquí la ficha técnica, que es de pronto lo que yo necesito para desarrollar esa propuesta. Así de sencillo, muchachos, para no enredarnos muchos. ¿Vale? Entonces, nuevamente, creo que ya quedamos bien, muchachos. Ya llenamos la lista. ¿Están ahí? Sí, señor. Listo, no sé si tenemos de pronto alguna duda. Oscar, Juan, Diego, Julio, Julián, don Héctor. Yo sé que a veces las dudas no salen, digamos, en este momento, sino cuando uno está haciendo la evidencia, eso lo tengo claro. Pero pues ya tenemos ahí de pronto que algunos medios de comunicación por el que ustedes me pueden contactar y me pueden de pronto preguntar o alguna duda que tengan, alguna inquietud, pues con mucho gusto yo les responderé, ¿sí? Ese es mi número de WhatsApp, muchachos, por si de pronto ustedes de verdad tienen alguna duda, no duden en escribirme. De pronto no les voy a contestar tan rápido, pero pues voy a intentar contestarle lo más pronto posible. Fernando, cuéntame, Fernando. Instructor, buenas noches. Cuando se refiere a ficha técnica, ¿se refiere a los requerimientos que tenemos nosotros hacia el cliente, al que se le va a crear el software o qué es? Va más enfocado como hacia los proveedores, ¿cierto? Porque es lo que ustedes necesitan para prestar el servicio al cliente. Más que el cliente es a los proveedores, ¿cierto? Ah, ya entiendo, listo. Vale, muchas gracias. Sí, más enfocado a los proveedores, más enfocado a lo que necesitas, no tanto. El primero sí va enfocado, digamos, lo que va a la propuesta y
Y toda esta parte sí ha enfocado al cliente, porque ahí tenemos que saber la necesidad, todo lo que nosotros vimos, ¿cierto? Los requerimientos del cliente, la propuesta que va a hacer para ellos, pero la ficha técnica ya va a ser lo que yo necesito para prestarle servicio a mi cliente. Entonces, con los proveedores, con algún programa, con algún equipo, por eso les decía de la parte física del computador o la parte de software, ¿cierto? La parte suave. Entonces, digamos que ahí también yo necesito de pronto algunos requerimientos. Y esos requerimientos y esa ficha técnica es de eso. En relación a eso, a los proveedores. Ok, muchachos. Todo bien, profe. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias por su atención. Me disculpan ahí. De pronto, el internet que estaba molestando un poquito. Pero entonces, de nuevo, un gustazo estar con ustedes. Bacano que pues ustedes están ahí pendientes y haciendo las preguntas, ¿cierto? Eso me hace entender a mí que están ahí atentos a todo. Cualquier cosa, pues ustedes ya saben que ahí pues me pueden escribir. Si quieren les coloco acá mi correo también. Aunque bueno, por el correo, la verdad contesto más rápido por el WhatsApp que por el correo. Aunque el correo también está en mi perfil. Ahí está. Ahí está el correo también, ¿vale? Y cualquier cosa, entonces, ahí estamos hablando. Creo que nos vamos a ver en unos días en otra sesión, muchachos. ¿Vale? Muchachos, no, de mi parte no es más, que estén muy bien. Profe, una pregunta. Nos vemos. Sí, claro, Julio. Profe, este mismo número es el WhatsApp. Que le quería hacer una pregunta ahí al privado, disculpe. Sí. Ese es el número del WhatsApp. Ya le voy a escribir que tengo unas dudas ahí, profe. Vale, listo. Ok. Listo, Julio. Con mucho gusto. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Chao, Carlos, Diego, Selene, Fernando, que estén muy bien. Gracias. Gracias, Profe, profe. buenas noches. Hasta luego, muchachos. Descanse. Chao.